Buenos días, muy buenos días a todos. Gracias a los que os habéis podido unir a esta nueva sesión de las aulas AECC que preparamos para todos vosotros. Además, sé que son fechas complicadas porque estamos llegando ya casi al periodo de vacaciones, así que no es fácil que muchos os unáis. No se me oye. A ver. Se oye perfectamente. Iciar me estaba haciendo un gesto de... Iciar me está haciendo un gesto de que no me oye, Jesús. Estas son las cosas del directo. No preocupar, que al final todo va a funcionar bien como ha funcionado hasta ahora. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hablamos de las ayudas de los fondos europeos, algo que nos interesa especialmente porque, bueno, pues porque nuestro sector ha sido uno de los más afectados. Así que, siendo conscientes de ello, me está haciendo gestos Iciar, pero no te preocupes, Iciar, que está ahí Jesús para ayudar. Siendo conscientes de ello, lo que hemos hecho es contar con la colaboración de otro socio de la AECC, PricewaterhouseCoopers, que tiene mucho conocimiento del tema, hace labores de consultoría al respecto y nos va a tender una mano un poco para ayudarnos a todos a entender cómo puede nuestro sector beneficiarse de esas ayudas. ¿Qué es importante que sepáis hoy? Durante esta sesión os pedimos que fuerais lanzando preguntas para que la sesión vaya lo más aterrizada posible a lo que nos interesa cubrir, a lo que os interesa, la información que os interesa recibir, y a lo largo de toda la sesión y una vez finalicemos también vais a poder formular estas preguntas. Además, quiero deciros que hemos creado vamos a tener un sistema de alarmas, nos está ayudando Pricewaterhouse con una aplicación que tienen para ello, un sistema de alarmas de estas ayudas, de manera que recibiréis puntualmente, según la región, podréis recibir información sobre las ayudas que se estén ofertando pues si es para una región en concreta, lo recibirá la gente de las empresas de esa región concreta, y habilitaremos una zona del portal también. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, y lo van a explicar a lo largo de la sesión, porque estas ayudas se van a conceder al primero, digamos, que la solicite. Así que saber qué es la información que hay que tener preparada y reunida, y una vez que salte la alarma poder someterla, la ayuda es vital. No os entretengo, que yo no soy la que sé del tema, los que saben son los de Price. Os voy a dejar primeramente con Iciar Mendizábal, que es el Head of Retail de PricewaterhouseCoopers en España. Bueno, yo lo digo entero, pero es PwC. Lleva más de 20 años en el sector financiero y en el sector real estate, y eso es esa experiencia ganada en inmobiliario nos interesa muchísimo y especialmente nos sirve de mucha ayuda, porque le ha permitido en todos estos años de experiencia, son 22 años en los que ha adquirido una profunda visión del mercado inmobiliario a nivel estratégico y a nivel financiero, porque ICIAR también ha ostentado cargos en el área financiera. ¿De acuerdo? Iciar, te doy paso para que presentes a las dos personas que nos van a ayudar hoy, que van a compartir conocimientos hoy, y espero que ahora sí te funcione todo. Yo no sé si no me oyes tú, pero que lo importante es que te oigan los demás. Adelante, Iciar. Pues no te oímos, Iciar. No se te oye, Jesús, y hemos hecho las pruebas técnicas antes, ¿eh? Vaya. Espérate, es que tienes el audio, ¿puede ser que tengas el audio desconectado? No. Nada, Iciar, no sé qué es lo que está pasando. Lo que vamos a hacer es dar paso a Miren, ¿de acuerdo? Y que es la Senior Manager del área de estratégica y operaciones de Real Estate de PwC, responsable de la práctica de asesoramiento sobre fondos europeos en Pricewaterhouse, y una vez que Miren inicie y todo, yo creo que va a haber un momento en que arreglemos los problemas técnicos y te demos paso a ti. ¿Vale, Iciar? Vamos a hacerlo así. Adelante, Miren. Vale, gracias, Beatriz. Bueno, yo sobre todo haceros un poco la introducción antes de empezar a entrar en materia, que es una temática un poquito densa, muy importante para todos nosotros, pero con muchísima terminología, ¿no? Y muchísimas palabras y palabras que vamos a sonar a lo largo de toda la sesión.
Es importante que, como bien decía Beatriz, tengamos algunos conceptos bien claros, ¿no? Al final hay muchísimos mensajes en la prensa sobre quién está accediendo a las ayudas, quién no está accediendo. por el chat con ella. Disculpad. Sí, bueno, entonces, lo importante es que tengamos claro que lo que les ha pasado hasta ahora solo han sido manifiestos de interés, es decir, no hay nada adjudicado, no hay ninguna empresa adjudicada, lo único que ha sido es interés de las empresas a presentarse al gobierno, a decir, oye, yo estoy haciendo esto y por tanto me gustaría poder hacer las ayudas y por tanto cuando salgan las convocatorias tenerme en cuenta, pero de momento todo está abierto y todo está pendiente de las subvenciones y convocatorias que hagan. La realidad es que lo habréis oído muchas veces, el mundo inmobiliario y el usuario de los activos y demás no es el usuario más directo de lo que va a ocurrir en los fondos europeos. Los focos principales son todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, temas más sociales y también los temas más de la inclusión feminista, ¿vale? Ahora lo contaremos más en detalle. Pero la realidad es que las temáticas y todo lo que estamos oyendo de la administración es que se van a ir flexibilizando. La realidad es que las convocatorias se van a ir flexibilizando en cuanto a los términos. Es muy probable que muchos de vosotros, como asociados, tanto tenedores como gestores o los retailers finales, podáis acceder finalmente a muchas de las convocatorias, aunque el título como tal parece que no va a ser así, ¿no? Entonces, una parte relevante también que decía Beatriz, y luego lo contamos en detalle, es que os harán llegar ya directamente las alertas de las subvenciones, que os permitirá de una forma rápida entender si sois elegibles o no para esa convocatoria y si para vosotros tiene interés y qué tenéis que preparar, ¿no? Para que perdamos un poco ese mito histórico de lo complicado que es acceder a una ayuda de fondos europeos, ¿no? Y luego qué hay que hacer, ¿no? Porque muchísimas veces al final la gente deja de presentarse porque las propias convocatorias son muy complejas, las adjudicaciones y demás. Y ahí la administración está trabajando para que sean mucho más ágiles. Yo creo que antes de entrar en las temáticas ya más concretas, igual tiene sentido que Paula nos haga un poco de introducción de la parte más del marco legal, ¿no? Y luego ya entramos en explicar lo que son todos los fondos europeos y en detalle cada uno de los componentes. Yo no sé si Itziar ya nos oyes y quizá estás en mute, Itziar. Os escucho perfectamente, disculpad. Mirad que lo hemos intentado hacer bien y al final se ha desordenado un poco el tema. Solo quería no robaros tiempo, pero primero os pido disculpas por el fallo técnico. Daros las gracias a la asociación por haber contado con nosotros para pues explicaros, ¿no?, cuál está siendo nuestra visión en cuanto al tema de los fondos europeos. Veo ya que Miren ha hecho una introducción y va a llevar gran parte del peso de la presentación. A Paula Hernández, que es la socia directora encargada de temas de real estate en PwC, creo que nos va a dar también un marco bastante interesante de dónde se van a encuadrar las medidas y demás. Yo lo que sí os quería trasladar es que en los próximos días van a empezar a llegar ayudas, empezar a llegar ayudas a España. También deciros que todavía falta mucho camino por hacer. Y cuando digo que falta mucho camino por hacer, es que hay bastante indefinición de cosas. Y cuando hablamos de indefinición de cosas, que ir ahora un poco repasando, Miren, sobre todo en su presentación, creo que es importante primero destacar que estábamos esperando ya, inclusive en los presupuestos, 27.000 millones de euros y que al final se han quedado en 19.000. Que el real estate per se no es el gran receptor de estos fondos, ¿vale? Entonces vamos a oír hablar más de rehabilitación, vamos a oír hablar de cosas de digitalización, vamos a ir a hablar de temas de pymes, ¿vale? Pero sí creo que es importante que entendamos que a pesar del peso tan grande que tiene el real estate y en concreto además el sector de centros comerciales y todo lo que está alrededor de este mundo y de la asociación, no somos los grandes receptores, por tanto es muy importante que eso lo entendamos y que veamos que ya de arranque, ni por peso específico ni por la reducción que se ha producido de 27.000 a 19.000 millones de euros, no es tanto el dinero. Esto no es maná que va a llegar sin ningún tipo de control, ¿vale? Y aquí, en este sentido, hay que hacer más de 200 reformas para que el dinero vaya calando y venga de Europa. Entonces, aunque nos estén diciendo ahora que va a llegar mucho dinero a España y que estos días veremos que va a haber convocatorias y demás y veremos cómo se irán gestionando, hay que hacer muchas cosas como país
y creo que cosas como, por ejemplo, el plan que nos están pidiendo a nivel de vivienda o una reforma de las pensiones son cosas que tienen tanta enjundia que como país lo tenemos que tomar muy en serio. Y esto no, insisto, la palabra del maná, ¿no? Pero a veces cuando leo por ahí artículos y demás, pues veo que parece que esto viene de solo, ¿no? Y si me permitís un último inciso, es que creo que como sector también tenemos ciertas obligaciones. En España nos cuesta mucho en general el asociarnos, el compartir, en el inmobiliario, en el mundo en general también del retail y de los centros comerciales. Yo creo que esta iniciativa, viniendo de la ECC, es extraordinaria porque implica que queréis hacer cosas conjuntamente y movilizar y hacer cosas que van a tener impacto en el medio y largo plazo, pero no solamente por el dinero que va a llegar, sino también porque esto puede construir una nueva forma de trabajar en el medio plazo. Yo creo que ha sido un ejemplo, como hemos trabajado durante la época del COVID, ¿no? Intentando buscar acuerdos comunes, soluciones y demás, ¿no? Y de cara también a gestionar estos fondos, pues ese es el camino que hay que trabajar, ¿no? Entonces, como resumen, va a llegar el dinero, va a haber indefiniciones, va a llegar menos dinero del que esperábamos. Es muy importante que esas reformas que nos piden como país nos las tomemos muy en serio y como sector tenemos una obligación de agruparnos, de trabajar, de compartir, porque será la manera de que construyamos no solamente el que llegue el dinero, sino que a medio plazo tengamos un futuro mucho más esperanzador y mucho más estructural y sostenible que nos están dando la oportunidad. Y esto es básicamente lo que os quería comentar, fuera ya de mi torpeza con el audio al inicio, que no sé muy bien lo que he hecho. Cedo la palabra, como os decía, primero a Paula, que os va a comentar pues una mínima visión de cuáles las medidas desde un punto de vista regulatorio, donde esto se va a encuadrar. Y luego con Miren pues hacer un repaso de todo lo que hemos ido viendo con distintos clientes, con distintos interlocutores y sobre todo que tengamos un rato para poder charlar, intercambiar opiniones, ¿no? Para construir un poco pues cuáles son o podrían ser los siguientes pasos. Muchísimas gracias de verdad por contar con nosotras. Gracias, Iciar, y buenos días a todos. Yo creo que lo importante es que mi compañera Miren nos detalle las cuestiones más prácticas y que podáis vosotros identificaros en dónde podéis encajar. Yo simplemente quería daros como las dos grandes líneas del ámbito normativo donde nos estamos moviendo en relación a los fondos de Next Generation. Tenemos un primer ámbito que sería a nivel europeo, que como sabéis, la gestión de los fondos del programa Next Generation está regulada en el ámbito europeo en un reglamento, que sabéis los reglamentos son de aplicación directa en todos los países, que es el 2020/2094, el 14 de diciembre, que establece cuál es el instrumento de recuperación de la Unión Europea como consecuencia de la crisis del COVID, así como otros reglamentos que van a regular cada uno de los programas específicos que lo integran y de financiación. Y eso es a nivel europeo, y en el ámbito estatal lo que tenemos es un Real Decreto Ley, que es el 36/2020, de 30 de diciembre, que recoge precisamente las medidas urgentes que ha tenido que adoptar el Gobierno para modernizar nuestra administración pública y permitir así la captación o la llegada de esos fondos, así como la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A este Real Decreto Ley tenemos que sumar modificaciones a su vez de normativa reguladora de todos los procedimientos en los cuales se van a canalizar esos fondos, ya sea la Ley de Contrato del Sector Público, la Ley General de Subvenciones, con lo cual el ámbito normativo que es objeto de modificación es muy amplio y creo que no merece la pena desarrollarlo ahora en esta ocasión, pero sí que tengáis en cuenta por dónde se está moviendo, qué reformas se están acometiendo para poder ejecutar este proyecto, ¿no? Lo importante también es destacar que, aunque se haya adoptado este Real Decreto por parte del Gobierno, como consecuencia de todos los reglamentos que se están aprobando en Europa, que son de aplicación directa, las medidas que se han establecido en este Real Decreto 36/2020 se pueden ver afectadas y prevalece en su caso, en todo caso, lo dispuesto por los reglamentos. El Real Decreto 36/2020 en España básicamente llevó a cabo dos grandes medidas o dos grandes reformas. Reformas generales que nacen incluso con vocación mucho más allá de lo que es la aplicación de los fondos europeos en estricto sensu y que son, por ejemplo, los regímenes a través, por ejemplo, de las características del PERTE, que es como un modelo de colaboración público-privada y que Miren desarrollará ampliamente, y algunas medidas mucho más que son más específicas en aplicación ya de proyectos concretos de financiación. Por resumiros, por relevancia, por novedad o especialidad, ¿cuáles son los grandes aspectos normativos que se ven afectados o cuya reforma se ha cometido en virtud del Real Decreto Ley 36/2020? Os resumiría básicamente lo siguiente.
se introduce la figura del PERTE, es decir, o proyectos para recuperación o transformación económica, como una modalidad, que lo estáis oyendo en prensa infinitas veces, de colaboración público-privada, ¿vale? Y junto a ella se crea además un registro estatal de entidades que están interesadas en el PERTE. Se adoptan medidas específicas en materia de contratación pública, porque obviamente el sistema se tiene que amoldar a estas nuevas necesidades, sobre todo de tiempos y de procedimientos. Todos los procedimientos administrativos que están vinculados a la ejecución de estos proyectos de financiación con fondos van a tener una tramitación de urgencia, es decir, sin necesidad de que el órgano administrativo competente, como hubiera sido en un procedimiento ordinario, tenga que adoptar el acuerdo de inicio, ¿no? No obstante, sí que es verdad que determinados ámbitos se excluyen de este régimen de urgencia, como es el tema de los plazos o los recursos, ¿no? Se crea además lo que sería el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, que es un fondo carente de personalidad jurídica, precisamente para financiar y poner en práctica aquellas medidas vinculadas a la transición ecológica. Y precisamente este fondo se nutrirá de financiación que está prevista en los presupuestos generales del Estado, de fondos comunitarios y otras fuentes, y que quizá, ya lo comentará quizá Miren, puede representar una oportunidad para la participación en el sector privado. En materia de subvenciones se prevén reglas específicas, es decir, para aquellas subvenciones que se otorgan en materia de concurrencia y no competencia, y se flexibiliza muchísimo, porque no podría ser de otra manera, el régimen de justificación. Y por otro lado, quizá, y por lo más incidencia que va a tener, sobre todo en los PERTE, en la colaboración pública-privada se va a permitir articular precisamente agrupaciones para la presentación de las ayudas públicas, se facilita la creación de consorcios y se prevé que los contratos de obras y servicios se puedan adjudicar directamente a una sociedad de economía mixta. Esas son como las grandes líneas de la reforma que creo que lo mejor es que lo vayáis entendiendo desde el punto de vista práctico con lo que Miren nos va a explicar ya respecto de cada uno de los modelos de proyectos de financiación en particular. El ámbito normativo y más en derecho administrativo es muy complejo, muy amplio, pero básicamente la idea es que tengáis en cuenta que tenemos una normativa a nivel europeo de aplicación directa porque viene por vía reglamentaria y luego una regulación española, pero a la que se verá afectada por la normativa europea. Miren, te dejo ya que continúes tú y hagas la exposición. Gracias a todos y que disfrutéis del día. Yo creo que podéis ver ya la presentación, ¿verdad? Bueno, será una guía para que podamos seguir la sesión y esto se os hará llegar porque, como veréis, es bastante denso, hay mucho contenido y lo que nos gustaría es daros pinceladas y que luego podéis tener la oportunidad de poder ir a lo largo de todo el documento e incluso trasladar las preguntas que sean oportunas. ¿Qué queremos de la sesión de hoy, ¿no? Y siendo muy prácticos. Entender, bueno, primero los objetivos, después contaros un poco el contexto global de los fondos europeos en España. Aunque Itziar y Paula han dado algunas pinceladas, es un contexto que hemos oído un bombardeo de diferentes términos, conceptos, os van contando un montón de cosas. Yo creo que es interesante que vayamos de lo más general de qué nos ha marcado la Unión Europea y cómo nos afecta a nosotros como sector, cómo va a llegar y qué tenemos que hacer ahí, ¿no? Y luego que entendamos todos los asociados que estamos aquí en la mesa a qué podemos acceder dentro de las bolsas que puedan estar llegando de los fondos europeos. ¿Vale? Y es un poco de lo que va a ir la sesión. Que aprendáis un poquito más de lo que es esto de los fondos europeos, que tengáis una visión global y entendamos exactamente cuál es nuestro hueco, ¿no? Y luego, por supuesto, que tengamos un momentito al final para que nos trasladéis todas vuestras preocupaciones, algunas de las que nos habéis hecho llegar ya. La idea es que podamos responderlas a lo largo de la sesión y si veis que no estamos dando respuesta, nos volvéis a preguntar, ¿no? Y que podamos tener una conversación abierta de las cosas que más os van a estar preocupando, ¿no? A lo largo dentro de los fondos europeos, aunque como bien ya adelantaba Itziar, es un concepto que todavía no está en algunos casos suficientemente aterrizado. Cada ministerio ha trabajado a una velocidad y a una granularidad distinta y defendiendo el sector es muy diferente al nivel de detalle y de nivel de concreción que se ha llegado. Todavía algunos casos, como pongo el caso de la vivienda, no se sabe ni quién va a repartir, ni cómo se va a repartir, ni a qué se va a dedicarle el dinero. Y luego vemos industria que sabe cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Que hay mucha disparidad en esos términos. Entrando un poco ya más en el tema del Plan de Recuperación de España, o el Plan de España Puede, ¿no? Que yo creo que es el término que más se ha utilizado a nivel nacional, adelantar sobre todo lo que decía Itziar. Para este año 2021 el Gobierno tenía metidos 27.000 millones dentro de los presupuestos generales del Estado y finalmente van a ser 19.000. Es decir, se van a tener que ajustar algunos de las partidas que se estarían planteando que se van a dar este año. No quiere decir que no se vayan a dar, sino que se van a dar en los próximos años, ¿no? Y que se puedan estar dilatando un poquito más. Hay algunas palabras que los iremos comentando y que tampoco es cuestión de que entremos muy en detalle, ¿no? Pero esto es el Next Generation EU.
¿vale? Hay muchas cosas más, el InvestEU, en REACT-EU, pero lo que estamos hablando de los fondos europeos del Next Generation EU, ¿vale? Hasta la fecha hemos estado hablando más de manifiestos de interés. Todo lo que hemos visto, y pongo el ejemplo de el banco, no sé, cualquier compañía se presenta o el Corte Inglés va a pedir se va a llevar 600 millones de euros. Esos son manifiestos de interés que han hecho las empresas a la administración. No hay nada abierto, no hay casi subvenciones abiertas y ahora como os comentaremos, y la mayoría de las todavía están en esa definición del Plan de España Puede, en las políticas tractoras que lleva ese Plan de España Puede, es decir, con qué se va a canalizar, ¿no? Y luego los componentes que básicamente no deja de ser el resumen de hacia qué temáticas o hacia dónde se quiere canalizar ese dinero, ¿vale? Como ya adelantaba Paula, tenemos 6 PERTEs, ¿vale? Es decir, el Gobierno va a lanzar 6 PERTEs, que son proyectos muy estratégicos con bolsas muy grandes donde va a tener una articulación distinta. Como ya bien sabréis, no hay ninguno para el inmobiliario. Si bien es cierto que ya ha habido uno que se ha lanzado, que es el del vehículo eléctrico, que lo habréis visto en prensa seguramente, ¿vale? Pero que para nosotros no hay ninguno que nos pueda aplicar. Está el del agroalimentario, pero no hay ninguno que toque directamente para nosotros, ¿vale? Y luego, por último, los 4 términos sobre los que pivota el plan de España Puede, que lo marca Europa. Europa marcaba la transición digital, la transición ecológica y la cohesión social, y el Gobierno de España ha decidido incluir también la agenda feminista como un término que engloba, ¿no? Y que da trazabilidad o transversalidad a todos estos términos. Para que os hagáis una idea, el plan de Next Generation EU tiene 750.000 millones, ¿vale? Vienen a través de préstamos y subvenciones, de forma directa las subvenciones, ¿no? Que casi más o menos la mitad, y los préstamos la otra mitad. Los plazos son desde este año hasta el 2024, aunque sí que es cierto que España tiene una vocación de intentar adelantarlo todo entre 21, 22 y 23, ¿vale? Somos uno de los países con mayor recepción, ¿vale? Vamos a llevarnos de 750 a 140.000 millones, es decir, es muchísimo dinero. Y en subvenciones, que es la temática que más nos va a ocupar en la sesión de hoy, es más o menos la mitad, ¿vale? Unos 72.000, 73.000 millones de euros. Poco para que os suenen, ¿vale? El Next Generation tiene esos volúmenes. Luego hay otros marcos, que son los que ya marcaba el BI, luego también tenemos el marco financiero plurianual, que también están dentro del entorno europeo, ¿vale? Pero lo que es el Next Generation EU, que es lo que se ha montado, digamos, para la recuperación post-COVID, estamos hablando de 750.000 millones de euros, ¿vale? Estos 250.000 millones de euros van a diferenciarse en 3 instrumentos, pero bueno, el grueso va a ir en inversiones y reformas, ¿vale? La mayoría va a ir en inversiones y lo que está diciendo de las subvenciones. Y habrá un poquito que será más en las reformas que requieran, ¿no? Tanto los diferentes países, que como ya bien decía Iciar, se ha pedido, y Europa se ha quedado, además de aprobarnos el plan, unas, digamos, de tenéis que hacer unas reformas para que el dinero realmente entre en las cuentas del gobierno, ¿no? Como os adelantaba, 4 bloques o 4 objetivos de transformación importante dentro del plan de España Puede. La transformación digital, que es toda la parte de digitalización, transformación tecnológica, toda la parte de cobertura de 5G, no tanto de infraestructuras, que es más mundo inmobiliario, ¿no? De los data centers, sino también la cobertura cloud, y que los países tengan algo más de control propio, ¿no? Y luego tenemos también la parte de la transición ecológica, que está la parte de los vehículos eléctricos, los puntos de recarga, que aunque si bien es cierto que España llevaba mucho tiempo, llevábamos años, ¿no? Teniendo puntos de recarga, y seguro que muchísimos de vosotros los tenéis ya en vuestros centros, se va a hacer de una forma más masiva. Va a haber más dinero y más puntos de recarga que se van a financiar y subvencionar, ¿vale? Y luego va a haber una parte de rehabilitación muy potente, que ahora os lo contamos más en detalle, que inicialmente estaba muy orientado a vivienda y muy orientado además al usuario final, es decir, a las comunidades de vecinos y a la mejora de barrios, ¿no? Lo que estamos viendo es que conforme se van aterrizando esos componentes y ese detalle de cómo hay rehabilitación, pues ya empieza a haber un poco de flexibilización en los términos, ¿no? Un poco de coletilla de vivienda y otros usos, es decir, conceptos que puedan permitir que otro tipo de activos inmobiliarios puedan entrar en ese canuto de las ayudas, ¿no? Y luego, en la parte de cohesión social y territorial, ¿no? Que es el tercer bloque, está la parte de bienestar, sistema fiscal justo, toda la parte y también una parte importante de ayuda a las zonas urbanas más pequeñas, ¿no? Y hay un bloque importante de toda la parte de las ayudas que son consideradas inmobiliarias, que vienen en el desarrollo de
de las ciudades de menores de 5.000 habitantes. Lo que bien es cierto es que muchísimas veces se quedan fuera del alcance de las empresas que puedan estar trabajando ahí, ¿no? Y tendrán otro tipo de canales. Y como os adelantaba, pues toda la parte de la agenda feminista que va a ser un eje transversal, ¿no? Que el objetivo es que elimine la brecha de género, ¿no? Y que también, bueno, pues tengamos ese acompañamiento y la incorporación de niños y más educación en esa parte que no es el objeto de nuestra sesión de hoy. Bueno, el plan, y antes entremos a hablar más de los términos en concreto, tiene 6 objetivos, ¿vale? Ya lo hemos comentado muchos de ellos, la inclusión de la transición verde, la transición digital, la parte del crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente, muy orientado a lo que hablábamos de la agenda feminista, ¿no? Y luego toda la parte de resiliencia, que es una de las palabras que más hemos dicho por parte de la administración, ¿no? Y yo creo que ha sonado desde que hablábamos del COVID, toda la parte de la resiliencia se quiere trasladar a diferentes conceptos, ¿no? Desde la sanitaria, la económica, la social y la institucional. Y luego, pues, sobre todo, los cambios de políticas que mucho vienen por el propio plan, ¿no? Incluso de lo que nos marca la Unión Europea. Para que os hagáis esta es la foto súper resumida de lo que es el plan de España Puede. Tenemos 10 políticas, ¿no? que son las que marcan todo lo que engloba el plan en sí. Aquí tenemos un poco las distribuciones de las ayudas a nivel económico, ¿no? Que las que más se llevan está la parte de agenda urbana y rural, la despoblación, desarrollo urbano, con la que está toda la parte de la rehabilitación ahí y la transformación y la digitalización. Luego también tenemos un bloque importante que está la parte de modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes, que aquí también hay un hueco importante para el sector comercial, ¿no? Y donde os podíamos incorporar el retail, los centros comerciales, ¿no? Y pero luego tenemos otros tantos que son los que van agrupando los 30 componentes, ¿no? Y que es donde realmente se desarrollan esos componentes, hacia qué va a ir el dinero y cómo se va a adjudicar ese dinero, ¿vale? Como os adelantaba antes, no todo tiene la misma granularidad, no en todos vamos a saber quién es elegible para poder acceder a ese dinero, pero sí que ya empezamos a ver pinceladas, ¿no? De qué tipo de compañías se pueden presentar, qué tipo de ayudas se van a dar, ¿no? E incluso en algunos casos qué monto de todo lo que es la subvención o de todo lo que es la inversión que se va a realizar se va a dar en subvenciones. Y bueno, para que os hagáis una idea, el objetivo que ha tenido este plan, ¿no? Y aunque lo vemos aquí muy resumido y muy global, cada uno de los componentes objetivos que toque los máximo posible de los ejes transformadores que os comentaba, ¿no? La idea es que seamos, cada vez que hablamos de un componente, pues que sea lo más transversal posible, ¿no? Como veis, pues mucho foco en la transición verde y mucho foco en la parte de cohesión social, territorial y digital. Ya lo hablaba antes Itziar y yo creo que es un tema importante, no solo también para que lo tengamos en cuenta de cuánto llegue las ayudas y cuándo va a entrar el dinero en las arcas del Estado, también es importante en cuanto a concepto de los fondos a nivel global, ¿no? También desde nuestra parte más social o individual. Hay 200 reformas que ha pedido Europa que tiene que hacer la administración pública. Y eso es algo que tenemos que seguir muy de cerca, las reformas de la vivienda. Hay algunos que son clave y que lo estamos viendo continuamente en prensa, ¿no? Y que están ahora mismo en discusión dentro de la administración. Pero la aprobación y la formalización de todos ellos va a ser clave a la hora de la agilidad con la que lleguen las ayudas. Si bien es cierto que en los últimos días Europa ha permitido que el Gobierno pueda ir adelantando parte del dinero que vaya a estar entrando en el 2022, estas reformas son clave para que el flujo de dinero sea constante y el plan que tenemos se pueda cumplir, ¿no? Y bueno, antes de entrar en más temática, actualmente estamos en fase más de lobby, es decir, hemos trabajado en presentar los MDIs, los manifiestos de interés a la Administración en cuanto a qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando y qué es lo que les pedimos, aunque si bien es cierto que el mundo inmobiliario y el mundo del retail no ha sido el que más MDIs ha lanzado, es decir, no ha habido muchísimos MDIs donde ha podido consultarse o se ha podido presentar esto a la Administración. Se aprobó ya el plan, ahora todavía estamos terminando de tener esos contactos con la Administración porque, como ya se adelantaba, no todo va a salir el 22 y hay que trabajar también de cara al 21 y de cara al 22 y 23 para que esas convocatorias sean lo más ajustadas posible y que realmente el dinero se gaste, ¿vale? Porque la gran preocupación es que el dinero realmente sea útil y se gaste.
¿vale? Y ya a partir de septiembre es probable cuando empecemos a ver la avalancha de las convocatorias, ¿vale? Os facilitaremos esa llegada de convocatorias para que sea lo más sintético posible y que vosotros podáis ver la información que sea lo más interesante y podáis decidir sí o no, y si es que sí, cómo me presento, ¿vale? Pero la avalancha llegará a partir de septiembre, ¿no? Y luego seguirá su curso natural, probablemente septiembre tendrá un impacto alto, ¿no? Y luego seguirán los próximos años. ¿Qué características, según nuestras conversaciones con la Administración, con diferentes compañías, incluso nuestro equipo interno de fondos europeos, ¿no? que en la firma tenemos un equipo especializado que está muy, muy cerca de la Administración a la hora de definir muchos de los temas que estamos hablando, es que, por supuesto, tenga encaje en las áreas que tiene, es decir, no tienen por qué ser un encaje directo, porque, como estamos diciendo, si tuviera un encaje directo, nosotros no seríamos legibles como tal, ¿no? Pero sí que tenga un punto clave y, sobre todo, en la parte de la digitalización hay un punto relevante, ¿no? Y todo lo que es la cohesión y la rehabilitación es algo que es muy fácil de encajar, ¿no? Que toda la parte de la competitividad de las pymes, que muchos de los asociados son empresas pequeñas y, por tanto, son foco de ayudas de muchos de parte de los componentes que vamos a comentar hoy, ¿no? Que también, como ya adelantaba Iciar, todo lo que son ecosistemas participativos, agrupaciones de empresas, consorcios, están bien recibidos. Es un poco uno de los temas que se quiere potenciar muchísimo, ¿no? Y todo lo que se presente en consorcio potencialmente es más fácil que pueda acceder a esas ayudas, ¿no? Y que, sobre todo, hay una parte que yo creo que quería recalcar también, que hasta la fecha no ha sido así y hay un cambio importante, ¿no? Se le va a dar mucha importancia que los temas que se van a plantear ahora mismo en las ayudas sean cosas que ya se iban a hacer de antes y que ya son viables como tal, no que requeramos esa subvención para que el negocio, el proyecto sea viable. Pero hasta la fecha ha habido muchas veces tendencias o herencias, ¿no? Que las ayudas eran vitales para mantener la compañía, para mantener la asociación, para mantener el proyecto, lo que sea. Ahora es totalmente lo contrario. Lo que quieren es ver una viabilidad de los proyectos y que estas subvenciones van a dar un empujón a ese proyecto, pero no como tal la viabilidad de medio plazo, ¿no? Es decir, no vamos a depender o no se va a depender de las subvenciones para que el proyecto salga adelante o no, ¿vale? Y por último, todo el tema del efecto multiplicador, efecto de arrastre de la sociedad, ¿no? Que yo creo que el retail, como gran empleador y además gran favorecedor de uso por parte del usuario final, ¿no? Y de la población española, pues es uno de los temas que se puede tocar, ¿no? Y por último, y como ya ha adelantado Paula, ¿no? Como las principales pinceladas, se van a canalizar las ayudas en 3 bloques, ¿vale? Primero los PERTES, que es un poco lo que os estábamos contando, que nosotros no vamos a tener acceso, a no ser que haya un giro de última hora o que se incorpore algún tema específico, que son proyectos muy grandes donde está trabajándose cambios en como ya comentaba Paula, ¿no? Cambios en la legislación para que se puedan adjudicar de una forma distinta, los volúmenes de adjudicación sean distintos y que se puedan presentar consorcios, ¿vale? El bloque, el grueso, que va a estar en la parte de subvenciones y convocatorias, que es un poco lo que va a llegar, y esto va a estar en diferentes bloques o capas de la administración. Habrá algunos que se queden a nivel central a través de los ministerios, muy canalizado a través del IDAE, por ejemplo, todo lo que es la rehabilitación y todo lo que es la parte energética, como ya se estaba haciendo, para aprovechar ya los canales que ya estaban haciendo, y muchísimo va a llegar a través de las comunidades autónomas y las partes locales, ¿no? Que es quienes van a recibir en última instancia las ayudas y van a ser los que vayan a estar adjudicando. Aquí comentaros que ya hay algunas ayudas que están abiertas, algunas convocatorias están abiertas. Por ejemplo, nos preguntabais, ¿no? Si ya hay convocatorias para el tema de las ayudas a pymes que han sufrido pues, a lo largo de la pandemia pues, por cierres, como el caso de muchos de vosotros, ¿no? Ya hay convocatorias a nivel local, ¿no? que ya están abiertas para ese tipo de temáticas en concreto. Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Aunque sí es cierto, como está diciendo, que la mayoría van a abrirse en adelante, algunos ya han adelantado y han empezado a trabajar y lanzar ese tipo de convocatorias. ¿Vale? Y por último están la parte de los contratos y licitaciones que son las habituales que hemos estado viendo y que también lo mismo se van a ir viendo en las diferentes administraciones. Hay una parte importante de las subvenciones y convocatorias que luego os contaremos en cada uno de los bloques cómo aplica, pero hay una cosa global para todos ellos, ¿no? Tener en cuenta que la administración tiene un reto importante de ser ágil para poder convocar y adjudicar las dos partes,
porque no tenemos, o sea, tenemos la misma masa de funcionarios con experiencia o menos experiencia, porque no todos han tenido experiencia en la adjudicación de subvenciones hasta la fecha, ¿no? Y tenemos que lanzar y agilizar un volumen importante de dinero. Entonces, va a cambiar, primero, las propias convocatorias no van a ser pequeñas, con volúmenes pequeñitos, muy al detalle, al revés. Lo que se espera es que vayan a lanzarse convocatorias amplias, con términos generales, es decir, por ejemplo, rehabilitación, como hay uno abierto, ¿no? Ahora el PRE está abierto hasta finales de julio. Rehabilitación de viviendas, que es el titular, ¿no? Pero luego cuando entras a ver, hablan de rehabilitación de viviendas y otros usos. ¿Por qué? Porque al final tienes 50 millones de euros, por ejemplo, en el caso de Madrid, que si tienes que entrar a solo rehabilitación de vivienda y solo la comunidades, pues te quedas sin colectivo, ¿no? Entonces, lo que se espera son convocatorias amplias, con volúmenes elevados, ¿no? Y además, en muchos casos, como ya adelantaba Beatriz, no va a esperarse a acabar la fecha de la convocatoria para luego analizar quién es elegible y quién no es elegible de esas ayudas. En muchos casos, conforme se vayan solicitando las ayudas, en el caso de que toda la documentación esté correcta y que se cumplan los requisitos, se va a ir adjudicando. Y por eso creemos que, como ya adelantaba Beatriz, el tema de que os lleguen las convocatorias y las aperturas a convocatorias cuanto antes es vital para que primero podáis tomar la decisión rápido, ¿no? y luego seáis ágiles a la hora de presentar vuestras convocatorias. Y luego otra parte importante es que es muy probable que muchas de las convocatorias se parezcan. Como ya os adelantábamos, las comunidades autónomas van a ser los grandes canalizadores de ese dinero, aunque mucho quede también dentro de la Administración Central, y no todas van a reinventar la rueda, no todas van a hacer convocatorias nuevas con algo específico. Es muy probable que todas se parezcan entre ellas. Habrá las comunidades autónomas que ya tengan más experiencia hasta la fecha, que van a estar lanzando los primeros y las demás les sigan un poco la cola, ¿no? Es decir, me estoy inventando, las comunidades más grandes normalmente y las que han tenido mucho histórico en esto, van a lanzar y las demás van a utilizar ese ejemplo, ¿no? Para poder lanzar las convocatorias, que también nos permite tener más claro de lo que potencialmente puede ocurrir en mi comunidad en base a lo que veo en otra, ¿no? O en base a lo que he visto aquí, pues es probable que me llegue a mí después, ¿no? Para que tengáis una visión de todo a nivel convocatorias, ¿vale? Y sobre todo, nada, que vamos a tenerlo en los próximos días, ¿vale? Que se espera que el dinero llegue en los próximos días. También un mensaje positivo, que muchas veces también criticamos mucho a la Administración. España ha sido felicitado por parte de Bruselas por el plan, haberlo presentado rápido. Además, se aprobó algunos días antes de lo que se esperaba, que también está bien, ¿no? Y que todavía hay países que no se les ha aprobado el plan y que van a ir más tarde que nosotros. Es decir, que tenemos algo ganado ahí, ¿no? Y que va a ir llegando en las próximas semanas. Vale, y luego, bueno, lo que os estaba diciendo, que los PERTES ya se ha adelantado, ¿no? Que ya se había aprobado el primer PERTE, ¿no? Y que ya algunas comunidades están adelantándose, ¿no? Y que podemos estar poniéndonos al día poquito a poco. Entrando ya en lo que son los fondos europeos para la transición, para lo que nos ocupa a nosotros, que es los centros comerciales y los parques de medianas. Principalmente dos bloques, ¿vale? Todo lo que es la transición ecológica, que está la parte de rehabilitación energética de los edificios, todo lo que son los despliegues de renovables integrados en los edificios y en el entorno, es decir, mucho foco en todo lo que es la energía, ¿no? Y luego toda la parte de infraestructuras de recarga. Es cierto que muchos de vosotros ya los tendréis en gran medida, pero es algo que se va a potenciar muchísimo, es decir, es un buen momento de oportunidad, ¿no? Para dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y luego la parte de transformación digital, hay, digamos, 4 bloques, ¿vale? Una parte que es toda la que es gestión del dato, es decir, empezar a gestionar el dato y aquí me invento o digo un proyecto, ¿no? Que me pueda sonar, coger live y datos que puedan estar en el centro comercial, ¿no? Y que, por ejemplo, el gestor o el propietario los pueda ver. Esos son proyectos que potencialmente podrían ser elegibles para este tipo de iniciativas, ¿no? Luego, toda la parte de la digitalización e innovación, digitalización en el sentido amplio, ¿vale? Aunque sí que es cierto que el foco, y lo habréis oído es probablemente el Digital Toolkit, ¿no? Que es lo que planteaba la Administración inicialmente para las pymes, va a ir evolucionando e iremos viendo términos más globales. Implantación de herramientas, es decir, es probable que lo que es el Digital Toolkit vaya evolucionando en base a las necesidades que tiene cada uno de los sectores, ¿no? Y el sector retail es uno de los focos para la parte de la innovación.
Luego, como concepto global, aunque sí que es cierto que yo creo que en el mundo de los centros comerciales se llevaba más tiempo hablando de esto que anteriormente, todo el tema de la omnicanalidad. Todo esto yo creo que lo hablábamos ya pre-COVID, ahora seguimos, en el COVID se hablaba mucho, ¿no? Que cada vez más se va a acelerar la omnicanalidad, pues también es uno de los focos que quiere potenciar el plan de España Puede, ¿no? Y luego hay una parte de fortalecimiento comercial de las zonas turísticas, que tiene un componente específico para todo ello. Es decir, que probablemente muchos de vosotros estéis ubicados geográficamente en zonas turísticas y probablemente tengáis pues acceso, ¿no?, a ese tipo de ayudas. En la parte de la transición ecológica, en montos globales, estamos en 4.600 millones aproximadamente de los bloques que os estábamos hablando, y en la parte de la transición digital, unos 4.000 millones, ¿vale? Luego, esto se reduce un poquito cuando ya hablamos de todos los temas de retail, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea que el monto no está mal, ¿vale? De los programas tractores y los componentes, no sé si os acordáis que os estaba diciendo hace un rato que tenemos 10 programas tractores y 30 componentes. Pues aproximadamente para estos bloques que estamos hablando nos afectan 6 programas tractores y 6 componentes de forma directa, ¿vale? En la parte de la transición ecológica tenemos todo lo que es la movilidad sostenible, segura y conectada. Luego, toda la parte de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, que es lo que os decía, que ya es vivienda, pero con alguna coletilla de otro tipo de activos, ¿no? Y luego toda la parte de la despliegue e integración de las energías renovables. Ahora os comentamos un poco los componentes, pero esos son los programas tractores globales. Y luego, de la parte de la transformación digital, hay un componente ya global, que es el plan de generación de las pymes, que ahora lo vemos más en detalle. Toda la parte del plan nacional de competencias digitales, ¿no? Y la modernización y competitividad del sector turístico, que es aquí donde entra la parte que os estaba diciendo del fortalecimiento comercial. Es decir, dentro de lo que es mejorar la competitividad y modernización del sector turístico, tenemos la parte de incorporar la parte comercial, ¿vale? Este es un poco el marco global. Voy rápido porque tampoco quiero contaros todos los detalles porque luego se os hará llegar el documento, ¿vale? Tendréis acceso al documento y, por tanto, no os preocupéis que lo podréis ver en detalle y luego también os podemos enviar el plan para que también podáis desgranar toda la información que os interese. Entonces, de la foto que os estaba poniendo antes, lo que nos afectan más o menos son estos 6. Es cierto que de los 30 pues podemos acceder a 6, como estaba diciendo inicialmente, pues no es los naturales receptores, ¿no? Pero aún así tenemos una bolsa relevante que tenemos que seguir de cerca para ver cómo se van articulando y definiendo esas subvenciones, ¿no? esas convocatorias, para ver el ángulo y que presentamos nuestra documentación. En sumatorio de lo que estábamos diciendo, ¿vale? Los planes de incentivos de instalación de puntos de recarga, que es el primer bloque, hay más o menos 2.000 millones. Todo lo que es la plan de rehabilitación energética que os adelantaba antes, que es el PRE, son 300 millones. El PRE, no sé si alguno de vosotros os habéis presentado en años anteriores, es un programa que ya se venía canalizando a través del IDAE. Pero lo que ha ocurrido es que antes eran muchísimos menos millones, creo que estaban alrededor de los 50, se ha ampliado a 300. Como no se estaban dando ayudas a lo largo de antes de mayo, se ha ampliado hasta julio y lo que nos cuentan es que tampoco se van a consumir. Es decir, la primera prueba de gran convocatoria de rehabilitación energética de edificios parece que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, es probable, y es un poco lo que estábamos marcando aquí, dentro del componente o de la temática de plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, el bloque gordo, digamos, el que más bolsa de dinero se lleva, es un componente que no está aquí, que es el C2 y 1, que se lleva 3.420 millones de euros. Esto potencialmente era únicamente para vivienda y barrios. Pero visto que el PRE no se va a consumir, es probable que se vaya a flexibilizar esta propia bolsa. Es decir, que pueda plantearse otro tipo de usos que no sean vivienda y, por tanto, esos 300 se puedan convertir en 3.700. Y que tenemos que estar muy cerca, todas las inversiones de CAPEX que tengamos encima de la mesa, los planes que tengamos de los próximos años, estar cerca y entender si realmente se va a flexibilizar ese uso en otro tipo de activos, porque realmente el volumen es muy atractivo, ¿vale? Luego, dentro de lo que es el despliegue de energías renovables, también hay una bolsa importante de 2.300 millones, que aquí lo que se espera es integrar las energías renovables dentro de los edificios.
Es decir, dentro, por ejemplo, en la parte de rehabilitación de edificios, lo que se quiere es ir un poco más allá y no solo hacer placas solares, ventanas. Es decir, que seamos un poco más imaginativos, es decir, que planteemos algo más global, algo más de mejora del activo real, ¿no?, de la rehabilitación, porque yo creo que hasta la fecha España ha hecho muchas actuaciones, pero como tal el parque está muy anticuado, porque las actuaciones han sido más lavados de cara que rehabilitaciones integrales, ¿no? Y lo que se espera con este parte inicial es que sea algo más integral, ¿no? Y la parte de energía, de la parte de incorporar la energía en la edificación es que vayamos más allá y que ya lo contemplemos como un uno, ¿no? Que no es, pues, tengo energía renovable contratada, tengo unas placas solares, sino que lo veamos como algo parte del activo. Luego, en la parte de políticas industriales hay una de espacios de datos sectoriales, que es una pequeña bolsa que se va a crear para toda la gestión del dato, ¿vale? Luego, en el bloque 13, que es la parte importante, hay 3.500 para digitalización e innovación, es decir, que es un volumen relevante y habrá que ver cómo lo vamos canalizando, porque sé que muchos de vosotros estáis haciendo actuaciones de digitalización tanto de la gestión del activo, en el propio activo, los propios retailers. Estoy haciendo muchas actuaciones aquí y hay que ver cómo podemos buscar ese ángulo, ¿no? Y luego todo lo que es el apoyo al comercio. Hay 100 millones que se van a canalizar directamente como ayudas al apoyo al comercio, ¿vale? Y luego, dentro de lo que hablábamos del sector de modernización y competitividad del sector turístico, también habrá 100 millones de euros que van a canalizarse para la parte del comercio dentro de estas zonas turísticas. En total, 8.800 millones, una bolsa relevante, ¿no? Mucho foco en la parte de puntos de recarga, energía y rehabilitación. Y, por supuesto, la parte de digitalización, ¿no? Que yo creo que son los 4 bloques en los que se está trabajando mucho actualmente en el mundo de los centros comerciales y los parques de medianos. Ahora lo que os voy a contar es más en detalle, ¿vale? Lo que sabemos hasta la fecha de estos componentes que os estaba contando a alto nivel. Os lo haremos llegar para que podáis verlo. Y lo importante luego va a ser esto, cómo se traduce a las convocatorias. ¿Qué vamos a ver de todo esto en las convocatorias? ¿Vale? Pero para que también os suene y vayáis viendo cómo va a entrar. La parte inicial, que os hablaba de los puntos de recarga, lo que se quiere es focalizar la parte de las infraestructuras. Es decir, que muchos de vosotros ya tenéis puntos de vuestros activos, pero es ir más allá y tener una infraestructura global, ¿no?, que permita que haya puntos de recarga en mucha parte de la geografía y no algunas cosas pequeñas, ¿no? También temas de préstamos de bicicletas eléctricas, eso para los activos que están en zonas más céntricas puede ser útil, ¿no? Igual para los que están más periféricas menos, pero también es algo que está ahí, ¿no? Y luego proyectos singulares de innovación, es decir, que se están planteando temas más experienciales, algún proyecto singular que pueda estar planteando alrededor de la innovación, ¿no? y que es algo interesante. Y luego todo lo que son hubs de recarga eléctrica, es decir, la recarga ultra rápida, es decir, ir un poco más allá de lo que ya habitualmente teníamos. Y son 2.000 millones de euros, que es bastante. Como ya se adelantaba, esto va a venirse en gran medida con concurrencia simple, es decir, por orden de solicitud. El que antes llega se lleva la tarta, ¿no?, hasta que se acabe. Es decir, que es un monto grande, pero que ese es un poco el objetivo, ¿no?, que se vayan presentando y conforme se vayan presentando se vayan adjudicando. Y esto se va a canalizar a través de los programas MOVES, que muchos de ellos ya están abiertos, ¿vale? Para que también lo sepáis, están abiertos. Y la parte de incentivos a nivel estatal también será a través de MOVES y será a nivel estatal. Lo que estamos hablando de puntos de recarga a nivel autonómico y esto a nivel estatal, ¿no? Y luego el EIDAE, como órgano que ya suele estar muy metido en este tipo de temas, también será otro de los que pueda llevar potencialmente parte de las ayudas. En el tema del PRE, yo creo que os he contado ya bastante, que si tenéis algo, os quedan un par de días, que se cierra ahora el día 30 la convocatoria. El titular era rehabilitación energética de edificios, es decir, existentes y viviendas, pero mucho de otros usos, ¿no? Y ya se ha podido ver que se pueden presentar todo tipo de empresas, grandes, medianas, pymes. No hay una discriminación, un detalle muy específico de qué se puede presentar, ¿no? El único mandato, la petición que tienen es que se tenga que mejorar una letra de la calificación energética después de la inversión que se vaya a hacer, ¿no? Actualmente son subvenciones a fondo perdido, se están ejecutando a nivel autonómico, ¿vale? Y lo está canalizando el IDAE, es decir, aunque sean a nivel autonómico, si entráis en el PRE, pues os lleva al link de la comunidad autónoma, ¿vale?
Luego, la parte de desarrollo de energías renovables dentro de los edificios, ¿vale? Lo que se espera es hacer un despliegue masivo, ¿vale? Proyectos integrales dentro del entorno, es decir, que no sea una parte específica, sino que se presenten proyectos más integrales de cómo voy a conseguir yo que, en este caso, mi activo, ¿no? Pues tenga una renovación integral, una revisión global de la parte energética, ¿no? Y luego algún proyecto piloto que se pueda estar planteando. En esta es probable que sean concurrencia competitiva, pero tendremos que ver cuando salgan las convocatorias, porque hay ciertos matices en el plan que luego, cuando hemos visto las convocatorias, no son del todo así, ¿no? Esta parte se espera que se centre a nivel estatal, ¿vale? La gestión, pero también se llevará parte a las comunidades autónomas para que se pueda hacer parte de la dispersión geográfica. También comentaros que la mayoría de las ayudas, por ejemplo, el tema del PRE, pues ya sabemos, ¿no?, que es a fondo perdido, ¿no? Pero en muchos de ellos habrá parte que sea a fondo perdido y otros que serán beneficios fiscales, ¿vale? Todavía en la gran mayoría de ellos no se define cómo va a ser, pero cuando sale la convocatoria es cuando se cuenta si va a ser a fondo perdido o qué parte va a ser a fondo perdido y qué parte puede venir por beneficios fiscales, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, los dos principales caminos son ese, más a fondo perdido que en la parte fiscal, pero que os pueda sonar, ¿vale? Y luego, dentro de lo que os estábamos hablando de la parte de datos sectoriales, tracción digital y luego la modernización del sector turístico, tenemos estos 4 componentes que ya os estábamos hablando, ¿no? La parte de grandes espacios, y esto es un tema que podemos ir viendo porque, bueno, y esto está fuera un poco de todo esto, pero hay una parte que es el Gaia X, que es un proyecto que se ha presentado a nivel consorcio desde España a la Unión Europea, que directamente con él se ha llevado a la Comisión, que es la incorporación de la gestión del dato y lo que es la parte de todo lo que es los data centers, los clouds y demás a nivel España. Esos proyectos es independiente, pero también hay un foco que se quiere hacer en todo lo que es la gestión del dato. Y hay una parte que también es la parte del sector comercial, es decir, mucho de la parte de innovación empresarial, mucho de la parte de la industria, de la automoción, pero también se quiere meter el sector comercial como parte de la parte de gestión del dato y de incorporación del dato. Es decir, por un lado tenemos potencialmente que podamos ser usuarios, que nos podamos plantear tener activos tipo data centers, pero luego hay una parte de gestión del dato que viene después de todo eso, ¿no? ¿Dónde lo guardo y qué hago con mis datos? Habrá una primera fase que se espera que se haga en el 2021, ¿no? Que se plantea tener una estrategia global y común de sector para que se trabaje de una forma conjunta. Y luego, una vez que se siente esa base de la colaboración público-privada, de sectores y que el comercial puede ser uno de ellos, a partir del 2021 se irán lanzando las convocatorias de cómo se debe hacer todo esto, ¿vale? De la parte de digitalización e innovación, aquí la mayoría de la ayuda va a venir para paliar parte de los costes que van a llevarse a cabo, ¿no? Para incorporarse en ese mundo digital, ¿no? En esa transformación digital, como ya os adelantábamos antes, muy orientada a las pymes, ¿no? Y muy orientado con la idea de digitalización de toda la cadena de valor. Es decir, no es solo la tienda o no es solo el restaurante o solo el activo, no es el objetivo de todo lo que es la cadena de valor. Y por eso lo que os adelantábamos antes, todo lo que sean consorcios, agrupaciones, todo lo que sean cubrir toda esa cadena de valor va a ser siempre muchísimo más atractivo a la hora de percibir las ayudas, ¿vale? Y también lo que os decía, va a haber diferentes modalidades, pero se espera también que sea no concurrencia, ¿no? Y conforme entra se vaya a ir percibiendo las ayudas, ¿vale? Y aquí, a excepción de las demás, es probable que alguna asociación pueda tener algún rol en la colaboración o en la intermediación, ¿vale? Todavía no está cerrado, pero no serán solo las comunidades autónomas o las organizaciones, sino que puede que alguna entidad colaboradora pueda ser el canalizador de estas ayudas, aunque todavía no hay luz de quién podrá ser, ¿no? Ahí se habla de la plataforma Acelera, pero todavía está por ver, ¿vale? Luego, todo lo que es el programa de la modernización del comercio, ¿vale? Hay un fondo tecnológico que se va a dotar de 100 millones de euros, ¿vale? Que el objetivo es que ayude a las empresas
de tamaño mediano y pequeño, ¿no? A posicionarse en esto de la modernización, ¿vale? Muy asociado con lo que ya estábamos hablando antes, ¿no? Todo lo que son creación de plataformas, acompañar al comercio a que se pueda incorporar al mundo digital, cómo consigo, no sé, que la logística y el mundo y el comercio, pues dentro del centro comercial se puedan hablar. Todo lo que sean este tipo de proyectos son elegibles para este tipo de subvenciones, ¿vale? Y luego, después de este fondo tecnológico que os comentaba, vendrán el mercado de sostenibilidad y el Centro de Investigación y Control de la Calidad, pero que esto vendrá después y será una licitación pública, ¿no? Lo que se quiere es dar fe de todo esto que se está haciendo en los cambios tecnológicos realmente se llevan a cabo, ¿no? Y no se quedan proyectos diluidos en la administración. Y bueno, por último, en lo que os hablábamos del fortalecimiento de la actividad comercial, ¿no? En zonas de gran afluencia turística, la parte turística es un foco como tal, ¿no? Entonces, hay 100 millones de euros que serán para proyectos que se puedan presentar para mejorar la competitividad, es decir, proyectos que se puedan trasladar a través de asociaciones, de modernización, de incorporación de nuevas tecnologías, que se pisa un poquito con la anterior, pero está ubicado en ciertas, o sea, centrado en ciertas ubicaciones geográficas donde más turismo se concentra, ¿no? Al final, si vuestras geografías están afectadas por esto, pues podéis también, además de lo que vaya a venir a través del mundo digital, pues también ir a esta bolsita que son otros 100 millones. Y además que se van a canalizar y coordinar a través de las administraciones locales, ¿no? Y bueno, con la conferencia sectorial. Esto es un vistazo rápido de qué hay de las subvenciones, qué hay de las ayudas, qué es el Plan de España Puede, de qué estamos hablando, porque yo creo que muchísimas veces, yo que estoy todo el día mirando noticias, hasta a mí me cuesta a veces entender qué está abierto, qué no está abierto, qué está claro, qué no está definido. Lo que queríamos era contarnos el marco global del plan, qué bolsas tenemos, a cuáles podemos acceder, ¿no? Y sobre todo que tengáis claro cuáles son los focos a los que podéis acceder, ¿no? Toda la parte de rehabilitación, energía, puntos de recarga y movilidad, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, la parte de la digitalización. Aunque, por supuesto, y como ya bien decíais al principio, con todos los comillas, ¿no? De vamos a ver cómo se lanzan las convocatorias, porque como tal, el usuario, el activo, el tenedor, el centro comercial, no es el receptor natural, ¿no? Pero como veis, hay algunos componentes en los que parece que sí podemos tener una entrada, ¿no? Depende de cómo estén articulados. Y bueno, sobre todo lo que ya estamos contando, ¿no? Que ya se están canalizando a las ayudas, que ya se están moviendo. La noticia del Corte Inglés, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas que más muchas veces salen, ¿no? Es que el Corte Inglés le van a adjudicar, ¿no? El Corte Inglés tiene en su pipeline de proyectos a futuro algunos proyectos que están identificados que, según lo que se ha visto en el plan, podrían acceder a este tipo de volúmenes, ¿no? Luego habrá que ver cómo salen realmente las convocatorias y qué se termina adjudicando. Y bueno, por último, comentaros cómo, y para dejarnos un hueco para las preguntas, cualquier cosa que queráis que comentemos, cómo será el tema de las alertas, ¿vale? Desde PwC tenemos una herramienta donde nosotros vamos, bueno, desde por atrás, ¿no? Con la Asociación de Centros Comerciales, creamos una serie de alertas de las temáticas que nos interesan. Es decir, qué nos interesa como asociación, qué nos interesa a nuestros asociados, qué geografía estamos. Y con eso se crea una serie de alertas que os van a ir llegando conforme salta la subvención. Es decir, que hoy se abre una subvención, me estoy inventando que ha salido hoy una de digitalización de no sé qué, pues os llegará una alerta, llegará a la ECC y ellos verán quiénes de vuestros asociados, pues ya pueda ser porque está ubicado únicamente en una geografía, por al tipo de usuario que van, os canalizarán a cada uno de vosotros el tipo de ayudas que os van a... Oye, has abierto tiene un plazo de 3 meses. En ese email os llega un resumen muy sencillo que dice quién puede acceder, cómo tiene que acceder, qué tipo de ayudas se van a dar. Es decir, si está definido, pues se va a dar un porcentaje de la inversión máxima, se va a dar hasta un tope de tanto. Hacia dónde hay que canalizar la ayuda, hacia dónde hay que canalizar la petición de la información y qué información hay que entregar. Es decir, de una forma sencilla, ¿no? Porque si no, cuando nos ponemos todos a buscar en el BOE y las convocatorias, hay veces que es muy complejo entender qué hay que presentar y qué no hay que presentar. Entonces, con eso, lo que esperamos es que os sea más sencillo la preparación
de los contenidos que tenéis que presentar, ¿no? Y que podáis acceder a esas ayudas de forma más ágil. Y luego, por otro lado, también se permitirá y la ECC tendrá acceso a una plataforma donde estarán todas las convocatorias. ¿Ahí qué podéis hacer? Y yo he visto que esto puede tener sentido o alguna cosa que os pueda interesar, puede ser una vía, es decir, igual no está llegando la convocatoria y hay alguna cosa que os preocupe o os interese, pues ahí se puede consultar todo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué ayudas hay directas ahora para impacto del COVID? Pues puedes mirarlo y te va apareciendo todas las administraciones locales que tienen actualmente ayudas directas para pymes, ¿no? Que han tenido cierre de comercio o lo que sea, ¿no? Y bueno, eso os permitirá tener una visión rápida, ¿no? Porque la realidad es que esto de los fondos europeos hay tantísima información y cuando se lancen las convocatorias va a estar tan disperso en diferentes estamentos de la administración, diferentes webs, diferentes usuarios, va a ser tan complejo que lo que queremos es que sea más fácil para vosotros y que no tengáis que estar al día porque si no muchas de las convocatorias se van a pasar. Y justo es lo que no quiere la administración, que el reto principal aquí es que la gente esté al tanto, que se adjudiquen y que se gasten las subvenciones. Es decir, que es el tema que le quita el sueño a los técnicos de los ministerios, ¿no? Realmente vamos a ser capaces de gastar nuestro dinero. Entonces, con esto queremos ayudaros a poder que podáis acceder, que podáis ver todo lo que hay aquí y que se os llegue esta información. Y sobre todo daros las gracias. La idea era que cubriese pues 1 hora y yo creo que lo hemos cubierto el objetivo. Espero que os haya sido útil. Por nuestra parte, cualquier pregunta que tengáis, encantados de atenderos ahora o si queréis después canalizarlo también, estaremos encantados de dar respuesta. Que os quede muy claro las 5 palabras que decíamos antes, ¿no? No es obvio, hay que hacer unas reformas, el dinero va a llegar, ¿no? Y que los focos que son digital, sostenibilidad, la movilidad y la rehabilitación son los focos a los que debéis estar pensando canalizar vuestros proyectos que tenéis encima de la mesa. Pues muchas gracias. Miren, quito la mascarilla. Muchas gracias. No sé, Iciar, si quieres despedirte bien, ya que no pudiste saludar en su momento, aunque luego sí que has intervenido. ¿Quieres, Iciar? Pues encantada la vida. Pues volveros a dar las gracias por la oportunidad, volver a reiteraros que va a llegar dinero, pero tenemos que ser ordenados como país y como sector. Esto pueda ser un proyecto sostenible y que mejore en general el sector. Poneros a buscar absolutamente, comentando, miren, ¿no? En cuanto a que tenéis estas herramientas, estamos trabajando conjuntamente, bien si habrá las preguntas, bien sean en otro momento, pues encantados de charlar. Y bueno, pues que contéis con nosotros, desearos unas felices vacaciones que creo que ya nos tocan a todos, pero que aprovechemos esta oportunidad, ¿no? Porque realmente cuando escuchas que se están quedando fondos por el camino y que de manera reiterada durante muchos años nos han utilizado, ¿no? Pues da mucha pena el que no seamos más ordenados y apalanquemos mucho más las capacidades para dar una mayor sostenibilidad al sector. Con esto yo creo que es el resumen, daros las gracias de nuevo y bueno, espero que ahora sí me haya despedido de manera correcta. Gracias, mire, la verdad, bueno, no nos están entrando, sí entraron antes de la sesión
que hablaba del Corte Inglés era una de las preguntas que le hacía yo en la preparación de esta sesión, porque yo le decía, hombre, pero se están dando ya ayudas porque parece que ya se ha repartido parte del pastel. No, no es así, así que haya calma, ¿no? Se están dando ayudas todavía, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados y esperamos que esta sesión nos haya ayudado un poquito a eso, a entender que hay posibilidades, que podemos beneficiarnos de ellas y que tenemos que estar preparados. Gracias a todos los que os habéis unido y hasta, bueno, y buen verano, lógicamente, buen verano y hasta la próxima charla que ya será en septiembre a la vuelta del verano. Adiós, desconectamos. ¿No hay preguntas? Desconectamos.